Muy buenas noches, amada iglesia. ¿Y la iglesia? Se nota que estuvimos de fiesta el fin de semana. Estamos descansando hasta el día de hoy. Bueno, Dios es bueno y Dios bendice a los fieles como cada uno de ustedes. Amén. Que estamos aquí día a día, cada vez que nos toca reunirnos para poder seguir aprendiendo de la palabra. Y hoy vamos a continuar con esta serie que creo que llevamos como 3 o quizás 4 meses y estamos aprendiendo de los milagros de Jesús, de cómo Jesús obra de gran manera. Estamos viendo esos milagros, esos momentos en los que Jesús se acercaba a las personas, en los que tenía conversaciones o en las que quizás tan solo las personas se acercaban a Jesús para clamar por un milagro. Y el día de hoy vamos a estudiar otro milagro más, que está en Lucas 17, del versículo 11 al 19. Es una historia muy interesante que de seguro puede que ya la hayan escuchado, y es la sanidad a los 10 leprosos. Y el principio de esta noche es que la gracia y el poder de Dios pueden sanar aún enfermedades incurables. ¿Cuántos de los que están aquí o han experimentado o han escuchado de Dios haciendo milagros imposibles? Amén, ¿verdad? Yo estoy segura que todos los que estamos aquí sabemos de alguna experiencia. Si no es porque en nosotros mismos hemos visto el obrar de Dios, o porque hemos visto en otras personas, en aquellas por las que quizás hemos estado orando y hemos visto el obrar de Dios de gran manera. Y es que el poder y la gracia de Dios puede hacer que lo imposible humanamente sea posible. Y eso lo vemos desde el inicio. Cuando Dios con su sola voz creó todo, ¿verdad? Paso a paso, día a día, así va haciendo una parte, pero desde el inicio, si vamos a Génesis, vemos a un Dios que hace lo imposible. De la nada crea algo, ¿verdad? Y a medida que va pasando y vamos leyendo la palabra, encontramos siempre a Dios haciendo cosas grandiosas. La gracia y el poder de Dios pueden hacer milagros, porque depende de su naturaleza, de su amor, de su compasión, como vamos a ver más adelante, y no de nosotros, no de lo fieles que seamos, no si somos buenas personas o si tenemos un historial de buenas acciones, sino de Él, que es bueno y que es misericordioso. Amén. Él puede hacer lo imposible. Por lo tanto, no hay situación, por más difícil o desesperada que sea, que Dios no pueda transformar. Amén. ¿Cuántos creemos eso? No hay situación imposible. Como siempre les digo cada vez que me toca compartir de este tema, es que muchas veces nosotros como seres humanos queremos un milagro, la respuesta a una pregunta, la sanidad para ayer, ¿verdad? Todo lo queremos para allá. Pero el tiempo de Dios es diferente, no es nuestro tiempo, es el tiempo que Él diseñó para las diferentes cosas, para responder a una pregunta, para hacer que una promesa que nos dio se cumpla, para derramar sanidad, para ofrecer paz. Todo lo que Dios quiere dar al hombre tiene también su tiempo y su manera. A veces nosotros queremos que las cosas sean ya, pero no podemos olvidarnos cuando estemos pasando por esos momentos difíciles, donde queremos ya una respuesta, ya una solución o el cambio de algo, porque es doloroso, porque es difícil o porque no nos gusta. Confiemos y recordemos que nuestro Dios es bueno y tiene gracia y poder para transformar y cambiar algo, pero también tiene la gracia y el poder para darnos la fuerza en medio de ese momento difícil que todavía quizás no vemos un cambio. Y vamos a leer lo que está en estos primeros versículos para poder entender un poquito más de lo que vivían estos 10 hombres. Dice: en su camino a Jerusalén pasó Jesús entre las regiones, de Samaria y Galilea. En este tiempo ya Jesús estaba, por así decirlo, avanzado en su ministerio. Él ya tenía a sus discípulos, él caminaba con ellos, iba haciendo milagros mientras avanzaba en este caminar de 3 años que tuvo con sus discípulos. Y llegó a una aldea. Se da a entender como que esta aldea está a mitad de camino entre Samaria y Galilea. Dice, donde le salieron al encuentro 10 hombres enfermos de lepra, los cuales se quedaron lejos de él.
Para poder entender un poquito más de esto, sabemos que la lepra es una de las enfermedades en la piel. Si bien en la Biblia es traducido como lepra, pero en realidad se refiere a toda enfermedad que pueda ser en la piel. A veces era con blanqueamiento, a veces los vellitos se ponían blancos, a veces la piel tenía como heridas. Y en la Biblia encontramos varios casos de personas que tuvieron lepra. ¿Quién me puede decir el nombre de alguno? Naamán, ¿verdad? Ese es un milagro también increíble, ¿no? Le mandaron a que se remoje, o bueno, que se zambulle en el río como 7 veces, y él decía, hay otros ríos mejores que este río. Pero sus criados le dijeron, amo, si te hubieran pedido algo difícil, ¿no lo hubieras hecho? Así que vamos, hazlo. Y le animaron, él fue, se zambulló 7 veces y quedó sano de su lepra. ¿Qué otra persona o personaje en la Biblia encontramos que haya tenido lepra? El rey Acab, ¿qué más? ¿Se acuerdan? Hay todo un libro de esa persona. Miriam, Job también, ¿verdad? Job. Y Miriam o María, ¿no? La hermana de Moisés, ¿qué pasó? Tuvo lepra por resultado de ¿qué? De murmuración, de hablar mal de su líder, porque aunque era su hermano y quizás conocía sus beneficios, sus ventajas y desventajas, lo bueno y lo malo que hacía era su autoridad. Entonces vamos a ver el día de hoy que cuando hablamos de lepra estamos hablando de una enfermedad que es muy gráfica y que demuestra muy bien lo que sucede cuando el poder destructivo del pecado gobierna sobre nuestras vidas. La lepra es visible, es como una herida en la piel y que va en realidad creciendo y no tiene una cura. En ese tiempo no tenía una cura. Actualmente hay tratamientos para curar la lepra, pero en ese tiempo era una enfermedad incurable y degenerativa. Esto quiere decir, cuando hablamos de degenerativa, que se deteriora de manera progresiva y la persona deja de tener esa parte normal como debería de tener de un brazo completo, empieza a haber heridas, corrosión, etcétera. Es una de las enfermedades en la piel más dolorosas y vergonzosas y visibles es la lepra. Porque tú puedes ver a alguien que tiene gastritis, un poquito medio quizás que puede hacerse así cuando le duele el estómago o le duele la boca del estómago, pero usualmente no se nota tanto. Cuando alguien está con gripe, sí, ¿no? La nariz se le pone roja, está, ¿verdad? Es visible. Pero una lepra es recontra visible. Y más en ese tiempo, porque vamos a ir viendo, como dice en Levíticos 13, del 45 al 46, qué es lo que hacían las personas que tenían lepra. Entonces la lepra nos ayuda y es un buen símbolo dentro de todo lo que vamos a estudiar en la Biblia, que nos enseña de manera muy gráfica y visible lo que hace el pecado con nosotros, cómo va tocando una parte, y si no decidimos hacer algo al respecto y si no tomamos una decisión trascendental en nuestra vida, va a ir corroyendo cada área de nuestro corazón, cada área de nuestra vida. Así que la lepra hace evidencia del poder destructivo que el pecado tiene en nuestra vida y nos recuerda cuál era nuestra condición antes de Cristo en nosotros. Porque al igual que en la imagen, como pueden ver allí, en la siguiente, por favor, usualmente debilitaba incluso a veces las encías o los huesos, las uñas se les salían. Era una enfermedad horrible. Vamos a leer lo que está en Levítico 13, del 45 al 46. ¿Alguien puede ayudarme, por favor, leyendo? Levítico 13, del 45 al 46. Todos los que han traído su Biblia. Un valiente, una valienta. Levítico 13, del 45 al 46. Pastor Margot. Muchas gracias. Efectivamente,
era considerada una señal de estar bajo maldición. Como hemos leído allí, era una exclusión total, porque primero tenía que rasgarse las vestiduras, tenía que gritar a distancia y soy impuro, y tenía que vivir fuera del campamento. Y todo Levítico 13 y 14 habla de las instrucciones que Dios da al pueblo de Israel para cuando alguien tuviera alguna enfermedad como la lepra y cuál debe de ser el proceso de purificación. Y cuando leemos estos dos capítulos nos damos cuenta que en realidad era una enfermedad que no tenía una cura. Es decir, si alguien tenía lepra tenía que estar afuera y esperar el momento en que eso le pasara, sanara y volviera donde el sacerdote para que el sacerdote le dijera, sí, ok, te hemos revisado, estás limpio, y luego había todo un proceso de sacrificios, ofrendas de gratitud que tenía que entregar y más cosas, más detalles. Pero no había un tratamiento como tienes que echarte tal aceite, tienes que hacer no sé, tomar tal bebida o tal cosa. No había una receta, un medicamento para sanar de la lepra. Las personas que tenían esta enfermedad tenían que esperar pacientemente a que un milagro sucediera en sus vidas para volver al campamento, volver a donde estaba su familia, porque tenían que estar solos. Y prácticamente por eso se hacían comunidades de leprosos, como vemos aquí en este ejemplo de Lucas 17, eran 10 leprosos los que estaban allí juntos, porque cada uno estaba solo, pero juntos se habían hecho como una comunidad. Entonces vemos aquí cómo era el trato a quienes tenían esta enfermedad en la piel: soledad, excluidos y solo esperando un milagro. Y es interesante cuando leemos esto, que Jesús está pasando por Samaria y está yendo quizás a Galilea, va a una ciudad y dice que le salen al encuentro 10 hombres enfermos de lepra, los cuales se quedaron lejos de él, porque era parte de sus pautas y normas quedarse lejos, no podían acercarse. Y gritando desde el lugar donde estaban, dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Es importante rescatar que estas personas con esta enfermedad, estos leprosos, se acercaron hasta donde les era posible, ¿no? Pero se acercaron y gritaron desde donde estaba lo que ellos tenían. Una clave importante en nuestra vida como hijos de Dios es acercarnos, es ir al Padre y decir lo que tenemos, es abrir nuestro corazón delante de Dios y decir lo que estamos pasando, lo que estamos necesitando o lo que estamos enfrentando. No porque Dios no lo sepa, Jesús sabía y era evidente, sin que ellos hubieran gritado, Jesús se iba a dar cuenta y sabía que estos hombres tenían lepra. Digamos, no hubiera sido necesario que ellos griten porque era obvio, era evidente, pero ellos gritaron su necesidad. Y eso me hace pensar cuán importante es que como hijos de Dios vayamos a la intimidad, a nuestra relación con Dios y abramos, así como los leprosos que se desgarraban la ropa, podamos nosotros desgarrar, abrir nuestro corazón delante de Dios. ¿Cuándo ha sido la última vez que tú le has dicho al Padre cómo estás realmente? Porque a veces como cristianos tenemos como una lista de qué cosas decir, ¿no? Y decimos: Padre, gracias por este día, gracias por los alimentos que me diste o por el trabajo, dame fuerzas, amén. Pero ¿cuántas veces hemos sido tal y como estamos y le hemos dicho: Señor, estoy molesta con tal o tal persona, o me hicieron esto, o quiero actuar de esta manera, pero sé que no es la mejor, ayúdame a cambiar, trata con mi carácter o trata con esta situación difícil? ¿Cuántos hemos hecho eso? Quizás si tenemos una relación de más confianza con Dios, probablemente hemos hecho eso. Pero es importante rescatar esto, ¿no? Como estos leprosos se acercaron, no a cualquiera, sino al único que podía salvarles, al único que podía sanar esta enfermedad que es incurable. Dice, ellos se salieron al encuentro y desde lejos gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. La clave está en acercarse, pero no solo en acercarse, sino en reconocer quién es Jesús. Porque ellos dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. ¿Qué buscaban estos leprosos? Es obvio, ¿no? Ellos buscaban sanidad, buscaban que Jesús los mirara con compasión, buscaban gracia. ¿Habrían ellos escuchado de esta mujer que estuvo
durante 12 años con flujo de sangre y que tocó el manto de Jesús y quedó sanada? ¿Habrán escuchado ellos de este hombre paralítico que sus amigos lo bajaron de un techo? ¿Habrán escuchado ellos que Jesús multiplicaba panes y peces y alimentaba multitudes? ¿Será que ellos habrían escuchado estos milagros de Jesús y por eso tenían la certeza de que si Él era Jesús y Él era el maestro del que tanto habían escuchado, Él era el único entonces que podía sanarles? Esto que no tenía cura y que no había otra forma. En otras palabras, Jesús era su única esperanza. De nosotros, ¿es Jesús nuestra única esperanza? ¿Sigue siendo Jesús nuestra única esperanza? ¿Qué es lo incurable para ti? En estos hombres lo incurable era la lepra, esa enfermedad en su piel que iba avanzando y avanzando. Pero ¿qué es lo incurable en ti? Puede ser una enfermedad física, pero también puede ser un área de tu corazón, un área de tu mente, de tu carácter. ¿Qué es lo incurable para ti? Quizás algunos podemos decir, es mi carácter, soy muy renegón, soy muy renegona. Sobrepienso las cosas, no me importan las cosas. Quizás puede ser una situación difícil, una ofensa que alguien te lastimó, un pecado que cometes de tiempo en tiempo. ¿Qué es eso que tú dices, esto no tiene solución, no puedo cambiarlo o no puede ser transformado, no puede ser cambiado? Eso incurable podemos traerlo delante de Jesús como lo hicieron los leprosos y encontrar sanidad en Él y encontrar una respuesta, un cambio radical. Le dijeron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando dijeron Jesús, ellos reconocían que Él era el del que tanto habían estado escuchando. Cuando le dijeron Maestro, reconocieron que Él era el que enseñaba la verdad. Y cuando le dijeron, ten compasión de nosotros, como dice en la versión Dios habla hoy, o ten misericordia de nosotros, ellos estaban reconociendo que no merecían nada. Porque sabemos que gracia es cuando se nos da algo que no merecemos. Y misericordia cuando no se nos da lo que merecemos, ¿verdad? Ellos reconocían que no merecían nada. Es interesante porque hasta aquí podemos identificarnos con estos leprosos, estos hombres que tenían esta enfermedad. Al igual que ellos, estábamos nosotros igual, antes de Cristo en nuestra vida, necesitando tanto de un milagro, que es la salvación en nuestra vida. Necesitábamos tanto de Cristo en nuestra vida. Éramos como esos hombres, incompletos, podríamos decir, aunque suene un poco fuerte, pero inútiles, porque no podían utilizar toda la capacidad que Dios les había dado como seres humanos. Estaban limitados, alejados, excluidos. Así éramos tú y yo. Y vemos en el versículo 14, dice, cuando Jesús los vio, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Jesús los vio. Jesús pudo haber ignorado, pudo haber nada más caminado y haber dicho en su pensamiento, Señor, sánalos. Pudo haber dicho, sean sanos, pero Él los vio. Las personas usualmente en este tiempo, ¿cómo trataban a los leprosos? ¿Les miraban? No. ¿Los ignoraban? ¿Les tocaban? No. Se mantenían alejados. Pero es increíble, distanciados, así es. Es increíble cómo Jesús sabe cómo tratar con cada uno de sus hijos. Y Él sabía cómo mirarles a los ojos, cómo mirar a la otra persona iba a generar un impacto en ellos. Jesús los vio y su mirada fue una mirada de compasión, una mirada genuina, una mirada que reconocía lo que ellos realmente necesitaban. La mirada de Jesús, como dice allí, no ve la situación, sino ve la genuina necesidad. Si hacemos un poquito de spoiler y nos adelantamos al final, sabemos que de esos 10 leprosos, solo uno volvió. Y los otros 9 ni gracias, ni una cartita después. Jesús sabía que al sanarlo solo uno iba a regresar. Jesús sabía cuál era la historia de cada uno de los que estaban ahí. Conocía el pasado de cada uno de ellos, el presente de cómo se sentían y el futuro, lo que ellos iban a hacer. Jesús sabía cómo estos leprosos iban a reaccionar y cómo de esos 10 solo uno iba a volver. Y aún así decidió sanarlos a todos.
¿Cómo te ve Jesús? Jesús conoce tu historia como conoce la historia de esos 10 leprosos. Conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Sabe lo que hay en nuestro corazón y sabe cómo vamos a responder ante un milagro, ante un espera, todavía no, o ante un no. Él sabe cómo vamos a responder. Él sabía que aún después de aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, íbamos a seguir fallando. Pero Él nos mira como les miró a esos leprosos, con compasión y con amor. Cuando venimos a Jesús, Él nos ve completamente y a pesar de quiénes somos y de lo que haremos, Él nos sigue amando y nos sigue mostrando misericordia. Por eso es que cantamos con todo el corazón que Él es bueno, que Él es grande, porque realmente Él lo es. Amén. Realmente Él lo es. Y nuestra vida es un testimonio de eso. Y dice, ¿no? Jesús les mandó que vayan al sacerdote. ¿Por qué no dijo Jesús, sean sanos? Y ya, hubieran sido sanos en ese momento y quizás los 10 hubieran dicho gracias, ¿no? Como lo hizo el único que lo hizo después. Pero Jesús les dijo, vayan al sacerdote, porque era parte del proceso. Cuando un leproso era sano, ya no tenía esas manchas y veía que estaba mejorando, tenía que ir donde el sacerdote para que le revisara y diera testimonio de que efectivamente está sano, puedes regresar al pueblo, puedes regresar a la ciudad, puedes regresar a la comunidad. ¿Por qué Jesús les mandó a que vayan al sacerdote? Porque les estaba invitando a dar pasos de fe. Porque ellos en ese momento no se veían sanos, estaban todavía con las llagas, quizás con el dolor, con la lepra, con el olor del estar con estas enfermedades. Pero Jesús le dijo, vayan al sacerdote. ¿Qué les estaba diciendo? Ustedes ya son sanos, pero vayan allá para que puedan ver, puedan testificar que son sanos. Y ellos en el camino, mientras iban dando pasos al sacerdote, al lugar en donde estaba, ellos iban a ver esa sanidad. Y vemos aquí un principio muy importante. La obediencia es un principio fundamental para ver la manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas. El hecho que ellos obedecieran era importante para que pudieran ver la gloria de Dios que se iba a manifestar en ellos en sanidad. Cada paso que ellos daban era un paso de obediencia y un paso de fe. Todos ellos tuvieron fe, podríamos decir, porque todos ellos fueron camino al sacerdote y todos ellos fueron sanados. Es decir, todos ellos vieron la manifestación del poder de Dios. Y hasta allí también nos podemos identificar con estos leprosos. Se acercaron a Jesús, clamaron por sanidad, obedecieron, actuaron en fe. Hasta ahí todos creo que somos como estos leprosos. Vemos que la obediencia trae beneficios espirituales, físicos y generacionales. Porque ahora estos leprosos podían acercarse a la comunidad, a la familia, podían nuevamente participar de las reuniones que tenían en el templo, podían nuevamente tener una vida de comunidad como no lo habían tenido probablemente hace varios años atrás. Así que tenía un gran beneficio físico y generacional, porque iban a poder dar testimonio, iban a decir en algún momento, hubo un hombre, un profeta de Dios, como lo conocían en ese tiempo, que nos dijo que vayamos al sacerdote y después de tantos años de tener enfermedad, fuimos sanos. Y luego entendimos que ese Jesús era el Mesías. Iban a poder dar testimonio de quién era Jesús. Así que iba a traer un efecto generacional, un efecto positivo en el área física y espiritual. Y eso sucede cada vez que obedecemos. La pregunta es, ¿qué es lo que Jesús te está mandando a hacer? Porque así como Jesús mandó a los leprosos a que vayan donde el sacerdote, ¿qué es lo que Jesús te está mandando a hacer a ti? Quizás te está mandando a que hables con alguien en específico y le perdones. Y no necesariamente que vayas y le digas, te perdono, porque a veces no se dan cuenta que te han ofendido. Pero dentro de ti, en tu corazón, puedes decir, le perdono. Quizás Dios te está mandando a que vayas y reconozcas tu falta y digas, perdóname porque te ofendí en esto y en esto. Quizás Dios te está pidiendo que vayas y obedezcas su voz cuando te dice que es bueno dar diezmos y ofrendas y hacerlo de corazón. ¿Qué es lo que Jesús te está mandando a hacer en este tiempo?
Quizás es que dejes un hábito, dejes una reacción, una manera habitual de hacer las cosas. ¿Qué es lo que te está mandando a hacer Jesús? Si tú respondes en obediencia, vas a ver beneficios espirituales, físicos y generacionales. Sin ahondar mucho en el perdón, pero sabemos que cada vez que perdonamos hay un beneficio espiritual, ¿verdad? Ya no hay demonios a nuestro alrededor que nos estén atormentando todo el tiempo, ya no estamos como cargando con un muerto. Cada vez que perdonamos, nosotros estamos extendiendo el mismo perdón que Cristo nos dio a nosotros y estamos haciendo lo posible para la siguiente generación. Hay reconciliación. Sabemos que muchas enfermedades se deben, o la causa de esas enfermedades es porque hay resentimiento, amargura y cólera dentro de nosotros. Y cuando perdonamos, soltamos eso y ya no vivimos estresados, ya no vivimos sobrepensando, hubiera dicho esto, hubiera respondido de tal manera, hubiera dicho esta otra cosa. Y hay un legado para la siguiente generación cuando obedecemos. Y decíamos que habían otros casos, ¿no? Como el caso de Naamán, obedeció, se metió, se zambulló en ese río 7 veces y se sanó. ¿Qué es lo que Jesús te está mandando a hacer? Dice que mientras caminaban, quedaron limpios de su enfermedad. Uno de ellos, al verse limpio, versículo 15, dice, regresó. O sea, no llegó hasta el sacerdote, sino que se dio cuenta y regresó, alabando a Dios a grandes voces. Y se arrodilló delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle las gracias. Y dice, este hombre era de Samaria. Y a propósito dice que era de Samaria, porque sabemos que los samaritanos y los judíos tenían ahí un tema, un conflicto cultural. Pero no le importó eso, él se arrodilló y se postró delante de Jesús y le dijo gracias. Sabes, este hombre antes gritaba diciendo soy impuro, pero ahora estaba dando gritos, pero de alegría y de gratitud. Aquí podemos ver que es evidente que Dios cambia nuestro lamento en gozo, ¿verdad? En baile, en danza, en alegría, en júbilo. Este hombre ya no tenía nunca más que volver a gritar soy impuro, sino que ahora estaba gritando palabras de gratitud, diciendo Dios me ha sanado, qué bueno es Dios. ¿Qué estaría diciendo, no? Porque dice que regresó alabando a grandes voces. No se quedó como gracias Señor, muchas gracias, calladito, en el anonimato, sino que daba grandes voces, de modo que todos le escuchaban. Y cuando vio a Jesús, se arrodilló, se inclinó delante de él y le seguía dando gracias. Tenemos que ser como ese único leproso, que no solamente se acercó para pedir sanidad, que no solamente reconoció que Jesús era el maestro, que no solamente obedeció, sino que cuando recibió lo que tanto anhelaba su corazón, dio gracias y vivió en gratitud. La gratitud es la demostración de una genuina adoración. Es el reconocimiento de que no merecíamos nada y en Cristo Jesús hemos obtenido todo. Lo contrario de ser agradecidos es ser ingratos. Y lo malo de ser ingratos es que nos vuelve infieles y dejamos de reconocer que Dios es el autor de todo lo bueno en nuestra vida. Y como somos seres de hábitos y como somos seres de estar siempre parametrados con cosas que tenemos que hacer, empezamos a hacer las cosas que son buenas, pero las hacemos sin un corazón agradecido. Y tú puedes estar aquí todos los miércoles a las 6 en punto, más puntual que todos. Tú puedes estar los domingos en los 3 servicios, puedes participar del evangelismo todos los sábados a las 4 de la tarde, pero lo haces porque tienes que hacerlo y porque te acostumbraste a hacer cosas, pero no necesariamente tu corazón está consciente de que lo que haces es porque Jesús te salvó. Es porque no merecías nada y lo obtuviste todo en Cristo. No siempre actuamos con gratitud. ¿Cómo te das cuenta? Cuando haces las cosas y te quejas. Ay, tengo que despertarme temprano. Ay, tengo que hacer esto, ¿verdad? Mañana tengo que hacer esto. Ya me pusieron en el desayuno, otra vez, ya me toca. Me toca ir temprano, tengo ensayo hasta tarde. Su ayuno hasta las 7. Ya bueno, me toca, voy a estar ahí. Y estamos, pero ¿está nuestro corazón también
agradecido como lo estuvo este leproso? Mientras leía esta historia me hacía acordar a cuando Pedro vio este milagro de la multiplicación de peces sobre su barca. Y él, ni bien sale de la barca, también se arrodilla delante de Jesús y le dice: aléjate de mí porque soy pecador. Esa era una demostración de no merezco nada y tú has hecho todo por mí. Seamos como este leproso que se arrodilló y se inclinó, dice, hasta tocar el suelo, sin importarle nada más, sin importar si alguien más miraba, sin importar lo que los demás decían, sin importar si alguien señalaba y decía: miren, él era el leproso. Eso no le importaba a él. Él se arrodilló delante de Jesús y reconoció que él fue el que le sanó. Seamos agradecidos como lo fue este leproso, este hombre que recibió sanidad, porque la gratitud es demostración de genuina adoración. ¿Por qué estás agradecido con Dios en tu vida hoy? ¿Por qué estás agradecido con Dios? ¿Qué tal si nos ponemos de pie en esta noche y tomamos un tiempo para agradecer a Dios por lo bueno que Él es? Y tomamos un tiempo para llenar este lugar de gratitud. Aquel que nos miró con compasión y con amor. Y que cada día, como dice la palabra, nos sigue extendiendo su gracia y su misericordia. Padre amado, en esta noche hemos comprendido una vez más cómo tú nos miras con tanto amor. Padre, no hay nadie que nos pueda amar como tú lo haces. No hay nadie que pueda mostrar esa gracia, esa paciencia a nuestra vida como tú lo haces. ¿Quién hay como tú, Señor, que pueda mostrarnos ese inmenso amor? Y allí donde tú estás puedes darle gracias porque hubo un día en el que Él te salvó. Hubo un día en el que Él señaló para sacarte de esa vida, como dice la palabra, sin sentido en la que estabas, y te trajo a sus pies. Y puedes recordar hoy cómo es que Él te llamó, te sacó de las tinieblas y te llevó a su luz admirable. Padre, gracias, gracias Señor, porque tú nos escogiste y nos separaste. Gracias Padre, porque tú llegaste a nuestro encuentro. Gracias Jesús, porque tú diste tu vida en una cruz por nosotros. Gracias amado Rey, porque nos llamaste con misericordia y con gracia. Fuiste paciente. ¿Cuántas veces quizás dijimos no o huimos, Señor, del llamado? Pero tú pacientemente nos esperaste. Gracias, Señor, porque tú nos miras con gracia, con compasión y con un amor inexplicable. Gracias, Padre, porque nos separaste para ti. Padre, hoy queremos volver a recordar lo que tú hiciste por nosotros. No para vivir en culpabilidad, para vivir en gratitud. Y para que cada uno de nuestros días lo vivamos con propósito, Señor. No solo un día más, sino que podamos vivir un día con propósito, sabiendo que tú usarás nuestra vida para llevar esa buena nueva que nos salvó a otros. Oh Padre, ayúdanos a recordar que tú nos escogiste, que tú nos separaste porque tú eres bueno, porque tú eres lleno de gracia y misericordia y eres compasivo. No por nosotros, Señor, sino por quién eres tú. Gracias, Padre, porque hoy tú nos recuerdas cuán valiosos somos para ti. Y podamos responder, Señor, en obediencia a tu voz. ¿Qué es lo que Jesús te está mandando a hacer como le mandó a esos leprosos? ¿Qué es lo que nos estás mandando, Señor, a hacer como iglesia? ¿Qué es lo que nos estás mandando a hacer como padres, como líderes de hogar, como servidores de tu reino? ¿Qué nos estás mandando a hacer, Padre? ¿Qué es lo que tú deseas que hagamos, Señor? Y que quizás estamos poniendo excusas para no hacerlo, razones lógicas que aparentemente son buenas razones, pero no es lo que agrada a tu corazón. Padre, ¿qué es lo que tú nos estás mandando a hacer? ¿Qué área de nuestra vida tiene que menguar para que tu carácter crezca en nosotros?
Allí donde estás, amada iglesia, yo te invito a que puedas abrir tus labios, puedas hablar con el Padre. Oh Señor, muéstranos. Espíritu Santo, habla a nuestro corazón. Haznos entender, Señor, todo aquello que se ha mantenido como un área terca, como un área cauterizada, Señor, hoy sea quebrada. Tu palabra como gota constante hace agujero en todo aquello que puede estar como roca, duro, como piedra. Mas es tu espíritu y es tu palabra, Señor, la que trae libertad a nuestra vida. Padre, abre a nuestro entendimiento y ayúdanos a comprender lo que tú nos estás mandando a hacer en este tiempo. Y Padre, todo lo que hagamos, todo lo que hagamos en tu nombre, lo hagamos con gratitud. Porque tú nos salvaste y nos escogiste para vivir para ti, para honrarte con nuestras decisiones, para honrarte, amado Dios, con cada acción. Allí donde tú estás, dile: Padre, yo quiero vivir para ti. Quiero que cada día de mi vida, Señor, pueda responder a lo que tú me estás mandando a hacer. Que hayas en mí un corazón enseñable. Que hayas en mí, Señor, un corazón que obedece tu voz. Que si tú dices que tenemos que ir a la derecha, voy contigo a la derecha. Que a lo que tú me pidas hacer, yo lo hago. Porque estoy agradecido, agradecida con lo que tú has hecho conmigo. Porque me escogiste, me llamaste. No porque lo mereciera, sino porque tú eres bueno. Gracias, Padre, gracias por tu bondad. Gracias porque nos escogiste, Señor. Gracias porque nos llamaste. Y al mirar a nosotros, miraste también a nuestras generaciones, a los que habrían de venir después de nosotros. Gracias, Padre, porque nos escogiste, Señor. Te plació llamarnos para este tiempo. Gracias, Padre, que vivamos cada día de nuestra vida con un claro entendimiento y con gratitud en nuestro corazón. De modo que todo lo que hagamos, Señor, realmente glorifique y honre tu nombre. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra y tu espíritu. Que hoy, cuando nos vayamos a casa, Señor, esta palabra retumbe en nuestro interior. ¿Qué es lo que tú nos estás llamando a hacer? Y Padre, hayas en nosotros corazones obedientes, porque la obediencia es aquella que prepara nuestro corazón para ver la manifestación de tu gloria. Y lo creemos, Señor. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.